Bien, el título de esta conferencia es Una mujer sentada sobre la bestia, porque aquello es exactamente lo que se dice en el libro de Apocalipsis. En la última conferencia que tuvimos sobre Apocalipsis capítulo 13, hablamos sobre los diferentes asuntos que tienen que ver con el poder papal y aquel poder que surge de la tierra, y identificamos este último poder como los Estados Unidos, el cual forzaría al mundo a aceptar leyes que honrarán a la primera bestia. Bien, este es el proceso que tendrá que continuar hasta abarcar a todos los reinos del mundo. Apocalipsis capítulo 17 nos da más detalles sobre este asunto. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Estas son palabras muy duras. La que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos a una mujer, la cual es una prostituta, en otras palabras, una que es infiel a Dios. Una mujer, en el sentido bíblico, es una iglesia, y hay numerosos textos en el Antiguo y Nuevo Testamento para sustentar esto. Cristo es también el esposo, regresará para llevarse a su novia, a la iglesia, y ahí vemos la referencia a la mujer. Esta gran mujer apóstata está sentada sobre muchas aguas, y ya vimos que las aguas significan multitudes, naciones, pueblos, lenguas, según la definición en el mismo Apocalipsis. Y con esta mujer fornicaron los reyes de la tierra. Esto significa que se han relacionado con ella en manera contraria a como Dios hubiese querido que ellos se relataran. Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquello significaría que si el vino es el símbolo de enseñanzas, de doctrinas, entonces el vino de la fornicación que embriaga es doctrina que confunde a la mente. Básicamente, lo que el texto nos dice es que una iglesia apóstata está al control de los asuntos. Los reyes del mundo se relacionan con esta iglesia apóstata y están borrachos, embriagados, y no pueden entender porque han absorbido estas doctrinas que son contrarias a la Biblia, porque son doctrinas de prostitución. Así que me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Aquí vemos el color rojo. Este es el color del sacrificio, llena de nombres de blasfemia.
Entonces se trata de un poder blasfemo y vimos lo que eso significa cuando repasamos el capítulo 13 de Apocalipsis, y la Biblia nos da pistas indicando que el decir cosas como ocupar el lugar de Dios o ser Dios en la tierra, tener potestad para perdonar pecados, este es un poder que toma aquello que se aplica solo a Cristo y aplicarlo sobre sí mismo. Todo esto es blasfemia. Y vimos que la iglesia romana en realidad hizo esto. Entonces esta mujer que está sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas o 10 cuernos. Una vez más, este es el símbolo que vimos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Si contamos las cabezas que hay en todas las bestias de Daniel capítulo 7, encontraremos que hay 7 cabezas ahí también. La primera bestia, obviamente, tiene una cabeza, la cual representa a Babilonia. El león, Medo-Persia, tiene una cabeza. Grecia se representa con 4 cabezas y luego una cabeza más para la última bestia en Daniel capítulo 7. Estas bestias hacen un total de 7 cabezas. Aquello significa que a lo largo del tiempo, todos los periodos del tiempo han sido cubiertos y han sido incorporados dentro de una estructura. Una estructura que es la estructura católica y tiene aspectos de todas las filosofías y de todos los reinos del mundo incorporados en ella. De hecho, ha perfeccionado el paganismo. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 2 colores que definitivamente se aplican a la iglesia romana. Usan los colores púrpura y rojo para sus cardenales y obispos. Adornada de oro, piedras preciosas y perlas. No queda duda de que este se trata del sistema más rico que haya existido, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que esta copa de oro está llena de doctrinas falsas. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio. Y misterio significa que se trata de una ciencia oculta. Babilonia la Grande, la madre de las rameras, lo que implica que hay otras mujeres, por decirlo así, que son también apóstatas, pero ella es la madre de todas ellas y de las abominaciones de la tierra. Ese es un lenguaje muy duro y tendremos que ver si es así. Bien, démosle un vistazo a la bestia de 7 cabezas. En Salmo 74:14 leemos: Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Aquí tenemos una bestia que es descrita como el Leviatán, una bestia de tipo dragón, y se implica que tiene más que una cabeza. En la mitología, el Leviatán tenía 7 cabezas. Isaías capítulo 27:1: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. ¿No es aquello interesante? Matará al dragón que está en el mar. ¿Recuerdan que vimos un interesante simbolismo cuando miramos a la Mariología, donde María es llamada la estrella del mar? Interesante, analogías interesantes. Apocalipsis 12:3, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces en Isaías tenemos a un dragón y no sabemos cuántas cabezas tiene. Tenemos a un Leviatán en Salmos 74:14, lo cual se aplica al dragón en Isaías 27:1, y en Apocalipsis vemos que tiene 7 cuernos. ¿Se da cuenta de cómo todo encaja? Si usamos el paralelismo podemos encontrar todas las cabezas que necesitamos. Y en sus cabezas tenía 7 diademas. Entonces, este dragón, en Apocalipsis 12, capítulo 12, es un poder que gobierna, está en control. Él es el príncipe de este mundo. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Apocalipsis 13:1: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia.
Entonces aquí tenemos una división en 10 cuernos, es decir, 10 reinos. En los cuernos, 10 diademas, lo que significa que la bestia gobernó con estos 10 reinos, y este es el tiempo de la Edad Media, cuando Roma gobernó por medio de los poderes de Europa. Apocalipsis 17:3 me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Obviamente, esta es la representación del reino de Satanás a través de todos los tiempos. Y en Apocalipsis 17 también veremos la culminación de su poder en los eventos finales, justo antes de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el dragón tiene 7 cabezas. En el libro de Apocalipsis, las cabezas denotan poderes políticos, por medio de los cuales el dragón opera. Pero únicamente por interés, es interesante que Satanás intentó 7 veces de establecer su reino de poder absoluto. Primero hubo una guerra en el cielo, y la respuesta de Dios fue de expulsar a Satanás del cielo. Luego, Adán y Eva, y en el mundo prediluviano. Allí él intentó establecer su reino. La respuesta de Dios a Adán y Eva fue la promesa de la redención, el sistema de sacrificios. Luego, el próximo intento del enemigo fue a la Torre de Babel. Ese fue su siguiente intento de establecer unidad de todas las naciones en la tierra. La respuesta de Dios, confundir las lenguas, separando a las naciones. Interesante. Luego, durante la encarnación, él pensó que si él lograba destruir a Cristo, podría establecer a su reino. Y la respuesta de Dios fue la victoria sobre el pecado, y la muerte fue dándole la vuelta a una aparente derrota y convirtiéndola en la victoria más grande que el universo haya visto. El enemigo intentó establecer su reino mediante la Roma pagana, y la respuesta de Dios fue lo que vimos bajo la iglesia de Esmirna. La gente estaba preparada a morir en vez de ser eliminados. Intentó después establecer su reino mediante la Roma papal, y la respuesta fue la reforma. Por ningún lado el enemigo pudo tener éxito. Habrá un tiempo final cuando él tratará de establecer su reino, una situación donde todas las naciones se junten en un gran nuevo orden mundial. ¿Es eso posible? Eso sería interesante. 7 veces se intentó, y hay una respuesta por parte de Dios, la cual yo llamo el fuerte clamor y de la medianoche. Pero hablaremos sobre esto en otra conferencia, es algo complicado. Apocalipsis 12:3 dice: otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Este poder entraría en guerra contra otro sistema en la tierra. Obviamente, el sistema que representa al pueblo de Dios. Entonces hay un dragón que ataca a la mujer vestida de blanco, y esta guerra continuará hasta la venida de Cristo, según nos dice la Biblia. Entonces esta criatura que encontramos en Apocalipsis 13, que salió del mar, nos dice ¿cuáles son los atributos de la autoridad papal? Este es un sistema que tiene todos los atributos del cuerno pequeño en el capítulo 7 de Daniel. Entonces es el mismo sistema, y nos dice que tiene componentes de Medo-Persia, porque tiene patas de oso, tiene la filosofía griega en ella. De hecho, toda la teoría de la evolución está basada sobre la filosofía griega. De allí se puede rastrear. Tiene componentes griegos en ella, tiene los componentes babilónicos en ella, lo cual nos tomaría toda una conferencia para mostrar la comparación entre la religión babilónica y el catolicismo. Hay una conferencia titulada El vino de Babilonia, la cual ya vimos sobre este asunto. Esta criatura tiene los 10 cuernos que representan a este poder final, el cual eventualmente controlará al mundo entero. Entonces, cabezas de leones con 10 cuernos, y una mujer
Por supuesto, representa una iglesia, el brazo eclesiástico que controla a todos los poderes políticos, vestida de púrpura y rojo y sosteniendo esta copa en su mano. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Apocalipsis 17:3. La púrpura y escarlata y el oro y las piedras preciosas. Roma es la institución eclesiástica más rica en el mundo entero. Los tesoros que están en el Museo Vaticano aturden a la mente. Son increíbles. Y en esta copa de oro hay todas estas abominaciones de sus falsas enseñanzas. Ya hemos visto que ella es llamada un misterio. Algo que es misterioso o un misterio es algo que obra de ocultas en secreto. Y además ella es la madre, misteriosamente, ella es la madre de todas las rameras. ¿Controla ella acaso a todas las iglesias en el mundo que son apóstatas hacia Dios? ¿Es eso una posibilidad? Bien, no nos hemos enfocado en ese asunto con gran detalle aún, pero sí lo haremos en una próxima conferencia. Apocalipsis 17:5, la antigua religión babilónica y el antiguo culto al toro, todo esto, estas religiones antiguas, encontraremos todos estos aspectos en Roma. Segunda de Timoteo 4:4 dice, y las personas apartarán de la verdad y del oído y se volverán a las fábulas. Entonces, la iglesia eventualmente sucumbirá, fallaría y en vez de creer en la salvación mediante el Cordero de Dios, que fue sacrificado por los pecados del mundo, tendría todo tipo de nociones que satisfacerán sus propios egos. Salmos 116:13 dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Entonces, ¿qué escogeremos? ¿Usaremos los sistemas del mundo y nos pondremos cómodos? ¿O vamos a invocar el nombre del Señor y seremos excluidos? Aquella es la opción que tenemos. La Torre de Babel, una mujer llamándose a sí misma Babilonia, o la Biblia la llama Babilonia, y todas estas características encajan en ella. Segunda de Tesalonicenses habla sobre este misterio en el capítulo 2, versículos 7 a 10, ya que este misterio de iniquidad está ya obrando. Este obrar de manera oculta ya estaba en efecto en el tiempo cuando esto fue escrito. Cuando Pablo escribió estas cartas, este poder ya estaba obrando. Ahora, aquí hemos tenido conferencias donde vimos a los padres de la iglesia temprana con sus ideas gnósticas corruptas. Y las encontramos en todos los escritos masónicos del obispo de Alejandría, de Constantinopla, y todos estos con las ideas de Orígenes. Entonces este poder estaba obrando inclusive en los tiempos de Pablo. El gnosticismo se estaba sublevando, creciendo. De hecho, Eliphas Levi nos dice que Simón Magus fue el padre del movimiento gnóstico moderno dentro de la misma iglesia. Entonces este misterio estaba obrando en el tiempo de los apóstoles. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Qué significa eso? Y destruirá con el resplandor de su venida. Y como dice en la Reina Valera antigua, a aquel inicuo cuyo advenimiento es según operación de Satanás, con grande potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Un texto poderoso. Y habla sobre las circunstancias del surgimiento de este sistema del anticristo. Y nos dice además que había algo reteniéndolo. Entonces, básicamente podríamos leer esto así. Aquel que lo retiene será quitado de alrededor del medio, y entonces el impío será revelado. Así que hay algo que lo está reteniendo al sistema, el cual ya está obrando en los tiempos de Pablo,
pero sería quitado y luego este sistema apóstata surgiría. Obrará con milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad y engañará a todo el mundo, quitando a la gente de la verdad o a la verdad. Veamos esta tremenda referencia en los escritos de Pablo con respecto al hombre de pecado. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabras, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Jesús aún no está para regresar, dijo Pablo. Jesús no está aquí, como algunos de ustedes piensan. Aún no regresará. No regresará pronto. Nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la venida de Jesús no se hará hasta que venga la apostasía y se ha revelado el hombre del pecado, el hijo de perdición. Una palabra muy interesante. El hijo de perdición solo se usa 2 veces en la Biblia. ¿Sabían eso? Solo 2 se los ha llamado hijos de perdición. El uno es este hombre de pecado, este sistema, y el otro fue Judas. Bien, ahora me gustaría preguntarle, ¿cómo traicionó Judas a Jesús? Con un beso. Entonces, ¿se presentó como uno de ellos, sí o no? ¿No es posible entonces que este sistema, el hijo de perdición, se presente a sí mismo como un representante de Jesucristo y traicione a todos con un beso? ¿Es esta una posibilidad? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hemos visto que el papado en realidad hizo esto. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. Entonces, este poder estaba obrando en el tiempo de Juan y en el tiempo de los apóstoles. No se trata de un poder futuro que, como muchos creen, vendrán al mundo en algún momento en el futuro, como enseña el futurismo alrededor del planeta. Sigue Pablo. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Entonces, Pablo les dijo, yo les dije que algo estaba deteniendo al anticristo, evitando de que se desarrolle. Y ustedes saben lo que es. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Otra traducción dice, hay uno que está deteniendo a aquel mal hasta que él se ha quitado de en medio. Entonces algo estaba preveniendo que este poder surgiera. Y cuando aquel algo se ha quitado de en medio, entonces vendrá el anticristo. Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Dios luchará contra este sistema con la palabra de Dios. Y finalmente lo destruirá con su venida. Aquella es la promesa. El avenimiento de este impío, que es obra de Satanás. Y tenemos una vez más este texto de cómo él obra. Entonces, ¿cuándo aparecerá este anticristo? Pablo les dijo que algo lo estaba reteniendo. Pero aquí no se identifica quién es este poder. Aquí, Grattan Guinness escribe en el Romanismo y la Reforma, página 105, 1887. Aquí tenemos un punto en el cual Pablo afirma la existencia del conocimiento en la iglesia cristiana. La iglesia primitiva sabía, dice él,
cuál era el poder que detenía. La iglesia primitiva nos dice que sabía acerca de este tema. Y nadie en estos días puede estar en posición a contradecir el testimonio de lo que Pablo, por palabra de su boca, dijo a los tesalonicenses. Hoy estamos especulando sobre qué fue lo que le detuvo. ¿Fue el Espíritu Santo? ¿Fue esto? ¿Fue aquello? ¿Fue esa otra cosa? No sabemos, porque Pablo fue el único quien les dijo lo que estaba deteniendo ese poder. Es un punto sobre el cual solo la tradición antigua tiene autoridad. Especulación moderna está totalmente fuera de lugar en este asunto. Eso tiene sentido. ¿Pueden los padres de la iglesia temprana decirnos qué fue lo que Pablo les dijo que estaba deteniendo al poder anticristiano? Tertuliano, sobre la resurrección, capítulo 24, en la resurrección, apologista cristiano de Norte de África, y esto fue escrito en el 200 después de Cristo, y dice lo siguiente: aquel que ahora detiene debe detener hasta que sea quitado de en medio. ¿Qué obstáculo hay sino el Estado romano y su debilitamiento, siendo disperso en 10 reinos, introducirá al anticristo? Interesante. Esto es lo que los padres de la iglesia primitiva entendieron, de que cuando finalmente colapse Roma, entonces vendrá el anticristo. Eso es lo que creían. Juan Crisóstomo, en su homilía sobre 2 de Tesalonicenses 2, número 4, quien fue obispo de Constantinopla en el 390, dice: solo hay uno que impide ahora hasta que él se ha quitado del medio, es decir, cuando el imperio romano se ha quitado del medio, entonces él, el anticristo, vendrá. Allí hay otro que lo dice. Interesante. Pablo dice que aquel poder ya estaba obrando en sus tiempos y tarde o temprano se levantaría. Hay algo que lo detiene, pero en cuanto se ha quitado de en medio, yo les dije lo que era, entonces ya se levantará. Aquí les tengo un fragmento de Commentary on the Apocalypse por Edward Elliot, y tenemos el testimonio concordante de los primeros padres, desde Ireneo, el discípulo de San Juan, hasta Crisóstomo y Jerónimo, y ellos sobreentendían que ese poder era el poder imperial que gobernaba y residía en Roma, que tenía que ser quitado del medio. Grattan Guinness nos dice: mientras los césares mantuvieron el poder imperial, era imposible que el predicho anticristo se levantara. A la caída de los césares, él se levantaría. Eso tiene sentido. Las profecías bíblicas tienen sentido. La profecía sobre los 1260 días tiene sentido si consideramos a todos esos asuntos. Y mientras los césares mantuvieron el poder imperial, él se levantaría siguiendo la caída de los césares. Él se levantaría. Grattan Guinness, Romanismo y la Reforma. Hay numerosas fuentes que dicen esto. Pablo no identificó al poder que lo detenía. Poder que ellos sabían era Roma, por temor a represalias. Recuerde que la iglesia cristiana estaba bajo persecución por Roma. Así que Pablo les escribió una epístola y dijo: yo sé, se los dije personalmente y ustedes saben lo que es, y esto tiene que ocurrir primero. No vayan enseñando todo tipo de doctrinas. Estamos esperando primero a la apostasía, el hombre de pecado, y que el obstáculo se ha quitado de en medio y que el hombre de pecado se levante y entonces gobierne en esta tierra. Y solo entonces, por fin, Cristo vendrá y consumirá este poder cuando regrese. Esta es la versión bíblica. Primera de Timoteo 3:16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. ¿Se dan cuenta de lo que dice? Dios fue manifestado en la carne. No cambiemos esto. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el único misterio en el cristianismo. No hay ningún otro misterio. Nunca entenderemos cómo el Dios del universo pudo haberse convertido en hombre por nosotros, cómo pudo morir por nosotros y luego salvarnos y hacernos hijos e hijas del Altísimo. Es un misterio. Nunca lo entenderemos. Todo lo demás ha sido revelado en su totalidad. Pero esto continuará siendo nuestro estudio por toda la eternidad. Este es el misterio de la santidad. El misterio de la iniquidad quiere derrocar a este hecho central, este hecho principal y eterno de la salvación. Y ya hemos visto en las conferencias cómo se han hecho esfuerzos para reducir el ministerio, las funciones de Jesucristo.
Y como mediante sociedades secretas, la antigua religión babilónica, a través del cabalismo y el gnosticismo, han removido a Jesucristo como a la deidad que salva y la han reemplazado por otro poder. Hemos visto a las sociedades islámicas secretas y hemos visto lo que enseña el Corán de que Jesús no fue el Hijo de Dios y que Él nunca murió y que su sangre no fue derramada por nosotros, que fue llevado repentinamente, que Él fue espiritualizado, que nunca vino en la carne. Y todos estos asuntos, ¿ven? Esta es la doctrina central de la Roma de hoy. Y es también la teología de la Vulgata, la versión bíblica en latín. Los templarios, los rosicrucianos, los jesuitas, la masonería, todos ellos se aferran a esta doctrina central. 2 doctrinas en el mundo. O no 100 o 200, no 300 ni 500. 2 doctrinas en el mundo. Todas con diferentes fachadas. Todas controladas por un mismo poder. Parece increíble. Recuerden la historia de Bel, ya hablamos sobre esto, el templo de Bel, y donde vimos a la mujer con una linda minifalda. ¿Usted pensó que la minifalda era algo reciente? No, 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 es bien antigua, ahí está. Y bien, esta señorita, bueno, no sé si era una mujer de vida de noche o mujer de vida de día, pero esta señora con la copa dorada en su mano representa a la adoración a Baal. Y Fides, cuán fascinante, Città del Vaticano, Fides, vimos, muy interesante, tiene el significado de la adoración a la diosa. Los iniciados al interior del sistema fueron los Fides. Y no sabríamos lo que es aquello si no tuviésemos esta linda cita de parte de Albert G. Mackey, masón de 33 grados, que dice que la mano derecha en todas las edades ha sido estimada como un emblema de la fidelidad. Y nuestros hermanos antiguos adoraban a una deidad con el nombre de Fides. Fides o fidelidad, que en ocasiones será representada por 2 manos derechas unidas, lo que también hace la masonería, y a veces por 2 figuras humanas agarrándose de las manos derechas. Numa fue el primero en levantar un altar a Fides, en nombre bajo el cual la diosa de los juramentos y honestidad era adorada. Las obligaciones tomadas bajo su nombre eran consideradas más inviolables que cualquiera otras. Aquí hay un misterio. Les estamos mostrando un lado, una fachada, pero en realidad enseñamos otra cosa. En Morales y Dogma, página 292 en inglés, si recuerda, vimos los símbolos secretos. Aquí teníamos la PX, la cual se encuentra en muchas plataformas de predicación, púlpitos y altares de hoy en día, y que recibe connotaciones cristianas para los de afuera, los goyim, para los catecúmenos. Pero aquí el iniciado, el informante mismo, nos dice que el símbolo representa el cetro de Osiris, entonces es la representación del miembro masculino sentado en un barco. Bien, también nos dijo que los otros símbolos que vemos acá son símbolos paganos, el Tau y esta cruz aquí, y las esvásticas o cruces gamadas de este lado o del otro, y las estrellas de David, y luego esta declaración interesante, las vestimentas del sacerdote de Horus estaban cubiertas con estas cruces, y luego tenemos la cruz de Malta. Y ya les mostré que el papado tiene esos símbolos en sus vestimentas. Y los obispos las usan también. Estos son los sacerdotes de Horus. Este es un misterio. Hay que ver detrás de las fachadas para descubrir al misterio. La mitra que ellos usan sobre sus cabezas, que hoy se ve muy parecida a esta, representa la cabeza del pescado del dios Dagon, lo cual significa Dag-on, el dios pez. Entonces la cabeza de pescado, más tarde la capa fue removida, la capa de pescado fue reemplazada por una túnica roja o púrpura o de cualquier otro color, pero la mitra con la cabeza de pescado abierta se mantuvo.
Allí lo vemos en relieves de Babilonia, en el Museo Pergamum. Vemos al pez con la boca abierta y la mitra en la cabeza de los sacerdotes de Babilonia. Y allí tenían cubetas de agua y tenían pequeñas ramas de hísopo que mojaban con el agua y la rociaban sobre los muros. Y eso es exactamente lo que hace el papado. Los obispos caminan con su agua bendita. El papa tiene una rama de hísopo y con ella rocía a las personas. Ese es el ritual babilónico. Es limpieza mediante Babel. Bab, la puerta. El significa Dios. Babel, la puerta a Dios. Jesús dice, yo soy la puerta. Yo soy la entrada. Jesús es la puerta. Solo hay un camino al cielo. Y aquel es reconociendo nuestro estado pecaminoso y aceptando el sacrificio vicario del Hijo de Dios, quien murió por nosotros. Aquel es el único camino hacia la salvación. Pero Babel dice, no tenemos otra puerta hacia Dios. Esta es una historia fascinante. Tendremos que darle un vistazo en otra conferencia. ¿Sabe ustedes cuántos Bab hay en el mundo hoy? Todos se llaman Bab, sí, Bab. Usted nómbrelo, hay muchos Bab, muchas puertas en el mundo, debemos cuidarnos de todos esos Bab. Solo hay una Bab, una puerta que nos lleva a Dios, y aquella es Jesús. No, solo una puerta. Pero Él tiene otra manera de limpiar. Jesús dice, te rociaré con hísopo, el papado dice, no. Yo lo haré. Usted será salvo mediante el sistema, no hay otra forma. Las dos ideologías chocan. Frente a los sacerdotes, la gente se arrodillaba, les besaban sus sandalias y sus anillos. Esto es paganismo. Aquí hay el símbolo de Shamash, que usted encontrará en todo lado en el mundo hoy. Es increíble dónde se encuentran el símbolos de Shamash. Los gnósticos, fundados por Simón Mago, quien según Eliphas Levi se convirtió en el hechicero de Nerón. Histoire de la magie, página 189, Historia de la magia. Esas son fuentes muy prominentes. Levi, a la gente le gusta tener aquel nombre en la parte trasera de su... Bueno, ya saben, muy prominente. Y si usted va a Roma, este es un símbolo que usted encontrará allí. Se encuentra en las afueras de aquel antiguo templo pagano, donde todas las religiones eran honradas. Y en la parte inferior hay una forma cuadrada que es masona, luego hay un elefante por encima y luego está este símbolo en la parte superior con una cruz y todos dicen, oh, eso se ve muy bello. A no ser que, por supuesto, usted sepa que la forma cuadrada es un símbolo, o el cubo es el símbolo de las antiguas deidades, y que el Elef es el alfa, y el Elef, la primera letra, el elefante, el cual es el toro del este. Entonces en el hinduismo aún tienen al Elef como el símbolo del dios Sol, y en hebreo es el toro, y encima la parte que le faltaba a Osiris y encima del todo se encuentra el Tau. Entonces tenemos la muestra completa de adoración pagana en este símbolo de acá en el catolicismo. El rojo y púrpura son los colores. ¿No es esto fascinante? Que ellos creen que tenemos el conocimiento del bien y del mal. Entonces encontraremos que el Papa siempre estará vestido en blanco. Él representa al lado blanco, al lado luciferiano. Y su otro lado, su compañero, si desea llamarlo así, aquel que es el dictador militar de todo esto, ¿qué color usará? Negro. Entonces, la cabeza de la orden jesuita siempre usa negro. Entonces tenemos ambos lados del conocimiento del bien y del mal. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Palabras muy fuertes. Si miramos a la corona papal, la triple corona papal que viene de Medo-Persia, si usted poseyera solo aquella corona, probablemente se podría pagar toda la deuda de los Estados Unidos de Norteamérica si se vendiera. Y los sacerdotes que ofician
Ellos usan los mismos colores y, por supuesto, ellos celebran la misa, la cual es el sacrificio literal de Jesucristo una y otra y otra y otra vez. Sentado en el trono papal, ante el altar principal de San Pedro, el Papa San Pablo escucha el famoso sermón sobre el Papa San Juan del cardenal Schroeder, ofrecido durante la segunda sesión del concilio. Ese sermón inicia así: hubo un hombre enviado de Dios cuyo nombre era Juan. Muy interesante. ¿Qué sucedió en el segundo concilio? Bueno, en el segundo concilio todos fueron una vez más invitados a participar de la hermandad de las iglesias, excepto que Roma sería la madre y todas las demás permanecerían como hermanas. ¿No les parece eso interesante? Interesante. La idolatría era la adoración en el sistema antiguo. La idolatría es la misma adoración en el sistema actual. Exactamente lo mismo. Pero la idolatría toma varias formas. La idolatría no es simplemente arrodillarse ante una estatua. La idolatría puede también tener otro significado. ¿Y no sería interesante si supiésemos que Roma controlaba aquel otro aspecto también en su totalidad? ¿Completamente y plenamente? Bueno, hoy no podemos analizar todos los sistemas de idolatría. Eso sería imposible. Pero la idolatría no solo significa arrodillarse ante un ídolo. Puede haber diferentes ídolos. ¿Qué hay sobre los deportes mundiales? ¿Y quién controla los deportes mundiales? Bueno, si miramos a los símbolos que ellos tienen, cada uno de esos superclubes deportivos tiene un símbolo masón. Es muy interesante. El equipo de fútbol más grande en el mundo, Manchester United, inclusive usa directamente el diablo. ¿Por qué no? Me parece bien a mí. Escaleras de masonería, cabríos masones, símbolos de Shamash. ¿Por qué no? Esos son los equipos más grandes del mundo. ¿Y qué tal de todos estos? Hay animales de la oscuridad. Tenemos caballos voladores, lo cual es Pégaso. Hay todos estos símbolos interesantes con pentagramas y escudos de Malta y símbolos del sol y pentagramas y leones de 2 cabezas y cabras. Todos los símbolos y flores de lis. Ustedes imagínense y lo van a encontrar. M de masones, anclas de masonería, absolutamente todo. Dedos masones, el cráneo y los huesos, las calaveras de los huesos. Titán es en realidad el nombre de Satanás en griego. Tenemos a todas estas características interesantes. La G, cualquiera que es masón sabrá que eso proviene de la logia masón. Si vemos a Éxodo capítulo 32, 2 a 6, Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas. Bueno, hoy en día los aros son muy populares. Y traédmelos. Hizo de ello un becerro de fundición. Aarón proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y luego se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Cómo fue que se divirtieron? ¿Cómo cree que se divirtieron? Bueno, parte del sistema de adoración al sol era jugar deportes. ¿Qué tipo de deportes jugaron? Aquello es muy interesante. Bien, vayamos a la UNESCO. Ellos deberían saber porque el manifiesto de la UNESCO, como ya saben, fue escrito por un miembro de la sociedad secreta Calavera y Huesos. Entonces, él debe ser un iniciado, un informante interesante. Por ejemplo, él escribe: el polo era conocido a los persas y fue restaurado a su importancia original de ser un juego para el sol por Akbar. Anotar un gol con la bola del sol era igualado al triunfo de la luz sobre la oscuridad, del bien sobre el mal. Pero recuerden que la masonería llama a la luz oscuridad y a la oscuridad luz. Y llaman a Jesús y a Jehová lo malo. Entonces el triunfo de la luz sobre la oscuridad representa, en el paganismo, el triunfo de Lucifer sobre Jesucristo. Entonces, el triunfo de la oscuridad, el triunfo supuestamente sobre la oscuridad, triunfo del bien sobre el mal. La bola es el símbolo del sol en todos los deportes, como el fútbol, el hockey, el básquetbol,
el cricket, el baloncesto. El béisbol está relacionado al sol en la forma de un reloj de sol y el diseño del campo de juego, así como en sus reglas de juego y de puntaje. Como todos los deportes, el béisbol también incorpora el ciclo estacional del sol en una forma muy similar como los concursos antiguos ceremoniales eran realizados como parte de rituales de fertilidad. Entonces, si se puede hacer que vayan a la iglesia, si se puede hacer que no vayan a la iglesia, hagan que vayan a los campos de deportes. ¿No es esto interesante? En la iglesia se ve a los brazos que se levantan y se mueven como ola, y en el campo de juego se ve a la gente que hace los mismos movimientos con los brazos. Se cantan himnos en la iglesia, e himnos de naturaleza diferentes son cantados allá. Es bastante fascinante. ¿A quién le importa en cuanto él tenga adoración? La historia sumera de Gilgamesh, inscrita en tablas cuneiformes, narra como el equipaje deportivo, un palo o un aro o una bola, que Gilgamesh había tallado de un árbol arrancado, se había caído al mundo de las tinieblas al empezar a oprimir a su pueblo mediante competencias atléticas repetitivas. Y como eventualmente era el dios Sol quien abría el agujero en la tierra para poder recuperarlos. Entonces, si usted tuviese un palo y una bola, si toma el palo y golpea la bola hasta que caiga en el agujero, aquello era un símbolo. Bueno, tiene un significado más profundo de lo que realmente creemos. En realidad es un significado bastante extraño, pero olvidemos de ello. Aquello es lo que hacen los jugadores de golf, por ejemplo. ¿Saben? Es sorprendente. Y cuán frecuentemente se nos dice que esto es maravilloso y que es bueno para el cristianismo y todas estas cosas. Yo no tengo nada en contra del deporte. El deporte es un buen pasatiempo. El deporte es bueno para hacer ejercicio. Hay cosas que se pueden hacer con el deporte que son buenas. Pero si el deporte se convierte en una religión, ¿no les parece eso problemático? ¿No es eso idolatría? La antorcha olímpica que el corredor lleva para marchar en el movimiento cíclico del sol a lo largo de Olimpiada, el periodo de 4 años hasta los siguientes Juegos, también está relacionado con el ritmo cíclico del sol. Se celebró por primera vez en Grecia. Los Juegos eran concursos ceremoniosos en honor a Zeus, Júpiter. ¿Han visto la ceremonia de inauguración? ¿La de Grecia? ¿No honraban a los dioses, sí o no? Sí. Y empezamos, les damos inicio. Bien, el sol, la luna y los demás planetas flotan por encima en los Juegos Olímpicos de Barcelona. La asociación del Sol con los deportes data desde antes de las deidades de Heracles y Apolo en Grecia, como es evidente a partir del cuento épico del héroe de los sumeros, Gilgamesh. Cosas fascinantes. Así como en el deporte, el sol era omnipresente en prácticamente todos los aspectos de la vida, ya sea el arte, la arquitectura, la filosofía, la religión, los festivales, el folclore, la danza y la música. Increíble. Tienen todos los aspectos cubiertos. Cada mañana un dios pagano del día nos despierta. Los romanos de los primeros siglos de la era cristiana llamaban a cada día según los 7 planetas: Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Si miramos a los símbolos de las Olimpiadas, veremos que tienen los símbolos de las deidades de Baal-Hadad, del símbolo de Baal-Hadad, Baal-Hadad, Baal-Hadad y Baal-Hadad. Aquí los encontramos por todo lado. Eso es paganismo. Aquí tenemos a un joven llevando a una camiseta muy bella de OK al Papa, y a ver qué hará con ella. Una camiseta muy bella de OK. Increíble. Aquella es una camiseta bendita. Entonces, la masonería controla todos estos asuntos para Roma hoy en día. El mundo de los deportes, el mundo religioso, eso es fascinante. Me pregunto cuánta idolatría está oculta en el misterio. ¿Y cuánto más quiere revelarnos la Biblia acerca de esta sorprendente historia de Apocalipsis 17? Esta es una foto de la Basílica de San Juan de Laterán. Ahora la Basílica de San Juan de Laterán es la iglesia principal en Roma. No San Pedro, allí es donde el papado está, activo y hace las cosas principales, pero aquí es donde el Papa es coronado. Y aquí es donde el Papa habla ex cátedra. De nuevo, por favor, vea que se llama Iglesia de San Juan. Recuerden que les dije previamente el secreto de San Juan de los Templarios y cómo eran juanistas, si deseamos llamarlos así. El vino de su fornicación, la madre de las iglesias, Mater Ecclesiae.
Apocalipsis 17:5 dice que es la madre de todas las rameras. Apocalipsis 18:7 dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Isaías 47:8 dice, yo soy, y fuera de mí no hay otra, no quedará viuda ni conoceré orfandad. Entonces, si las iglesias se separaron de ella, quizás las recuperará, ya que dice, no conoceré orfandad. Dominus Iesus, ninguna iglesia es hermana nuestra, insiste el Vaticano, 5 de septiembre de 2000, en el Independiente, de Independent. Increíble. La iglesia de Roma cumple con cada una de las profecías. Debe siempre quedar claro que la única Santa Iglesia Universal Católica y Apostólica no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. El Papa Ratzinger, cuando era cardenal en el 2000. Lo deja bastante claro. En ese entonces, él era la cabeza de la Congregación de la Doctrina y la Fe, la cual es la organización que sustituyó la antigua Inquisición. Definición de incredulidad, herejía, apostasía. No hay ofensa más grave que la herejía y por lo tanto debe ser arrancada con fuego y espada. Eso es lo que la Enciclopedia Católica dice en el 1911, volumen 14. Páginas 767-768. Aquí el Catecismo Católico dice, la incredulidad es el desatender la verdad revelada o el rehúso intencional en aceptarla. La herejía es el rechazo obstinado después del bautismo de alguna verdad que debe de ser creída con fe divina y católica. Entonces, si el Papa ha dicho algo y usted dice, yo no creo en ello, usted es un hereje y debe ser arrancado con fuego y espada. Bien, el protestantismo dijo eso, no queremos aceptar más de ella, y dijo también, no lo creemos. Entonces el Western Watchman dijo en el 1914, el protestantismo no es una religión, nunca fue una religión. Lo único que se podría decir acerca de ellos es que fue una forma de violación y robo teniendo una fachada de religión. Allí había un problema. El Concilio de Trento, convocado por el Papa Pablo III entre 1545 y 1563, se reunió en 3 sesiones. Los protestantes estaban presentes durante la segunda reunión, pero hablaré con más detalles sobre esto en otra conferencia. Pero es fascinante ver cómo el concilio reafirmó las doctrinas disputadas por los reformistas. Cada doctrina, y hubo una razón específica por la cual ellos hicieron esto. ¿Por qué perdió la reforma en el Concilio de Trento? Una historia fascinante, pero es muy larga para discutirla ahora. Las doctrinas que se reafirmaron fueron la transubstanciación, que el cuerpo de Cristo se forma literalmente durante la misa, justificación por fe y obras, la misa medieval fue ratificada, defendida, los 7 sacramentos fueron confirmados, el celibato se mantuvo, la doctrina del purgatorio, vemos que esto ahora está siendo reafirmado nuevamente en las Biblias modernas, las indulgencias fueron reafirmadas, el poder del Papa fue incrementado, de tal manera que todo el poder resta sobre un hombre. Entonces, después del Concilio de Trento, de verdad, todo el poder recayó sobre un hombre, lo cual se llama ultramontanismo. Y verdaderamente el Papa representa al hombre de pecado, lo cual es la transgresión de la ley. Bien, ¿qué tal si cambia la ley? En aquel caso, no solo la transgrede, sino que tiene la audacia de cambiarla. Aquí tenemos un sistema completo, como la Biblia dice que sería. Transubstanciación, maravillosa dignidad de los sacerdotes, en sus manos como en el vientre de la bendita Virgen María, el Hijo de Dios es encarnado. Miren el poder del sacerdote, la lengua del sacerdote hace que Dios se forme en un cachito de pan, es mucho más que crear al mundo. Así que ellos se sienten muy bien acerca de esto. El canon primero, sesión de 13 del Concilio de Trento, dice, si alguno niega que en el sacramento de la más sagrada Eucaristía se encuentra verdaderamente, realmente y sustancialmente el cuerpo y la sangre juntos con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo y consecuentemente al Cristo entero, pero dice que Él está allí solo con un símbolo, con una figura o fuerza, que sea esta persona un anatema. Hay un problema. Yo no voy a aceptar esto porque Jesucristo fue sacrificado con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Entonces yo tengo un problema con esta declaración. Entonces cuando celebramos la misa en el sentido católico romano, esto no es recordar al Señor hasta
hasta que Él venga otra vez. Ese es el vino de su fornicación. ¿Cierto o falso? Y lo que hace es crucificar perpetualmente a Jesucristo en la cruz. Él se queda allí todo el tiempo. Es crucificado una y otra y otra y otra vez. Es por ello que otro de sus símbolos es un crucifijo, porque allí es donde les gustaría que Jesucristo se quede, en la cruz. Pero mi Jesús ya no está en aquella cruz. Él está en el cielo. Y Él pronto regresará como el Rey de reyes y el Señor de señores. Recuerde el perdón de pecados, Lucas 5:21, blasfemia, si afirma que usted como hombre puede perdonar pecados. Perdón de los pecados. El Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Fue lo que le dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu cama y ve a tu casa. Jesús probó que él tenía esa autoridad. Pero el sacerdote tiene el poder de las llaves o el poder para liberar a los pecadores del infierno, de hacer que sean dignos del paraíso y de cambiarlos de ser esclavos de Satanás a ser hijos de Dios. Y Dios mismo está obligado a permanecer por el juicio de sus sacerdotes y ya sea perdonar o no perdonar. Vimos esta cita ayer. Esas son las doctrinas del vino de fornicación. María la Mediatrix, ahora Jesús desaparece. 1854, el Papa Pío IX declaró a María Inmaculada. 1951, el Papa Pío XII definió y reforzó la doctrina de la asunción corporal de María. El Catholic Layman de julio de 1856 dice, el pecador que se aventura a ir directamente a Cristo llega con temor y aprensión de su ira. Dejen que solo utilice la mediación de la Virgen con su hijo y todo lo que ella tiene que hacer es mostrar a aquel hijo los pechos que le dieron de lactar y su ira será inmediatamente apaciguada. ¡Qué doctrina más absurda! Es realmente repugnante. Podría mostrarles diapositivas donde yo he estado en la Gruta de la Leche. ¿Alguien sabe acerca de la Gruta de la Leche en Belén? Donde la leche de María es rociada hacia las paredes y es un lugar santo autentificado por el Papa. Ese es un ritual antiguo de fertilidad del paganismo. Imagínense a un hijo hoy en día, si su madre estuviese molesta con él, o si él estuviese molesto con su madre, y ella se mostraría sus pechos. ¿Qué pensaría él? Pensaría, madre, ¿qué pasó? ¿Se ha enloquecido? Esto es paganismo. Es un culto a la fertilidad. Estas son declaraciones por los santos católicos. Aquel que no recurre a María cae y se pierde. A María se la llama la puerta. Espera un momento. Jesús dice, yo soy la puerta. No hay otra puerta, dice Jesús. María es la puerta al cielo porque nadie puede entrar a aquel reino bendito sin pasar a través de ella. El camino hacia la salvación no está abierto a ninguno a no ser que sea a través de María. La salvación de todos depende en que sean favorecidos y protegidos por María. Aquel que es protegido por María será salvo, y el que no es protegido por ella se perderá. Nuestra salvación depende de ti. Dios no nos salvará sin la intercesión de María. Dígame, ¿no es este el vino de su fornicación? El Papa dice, María debe ser una diosa. María soll Göttin werden. Luego está el dogma de la Asunción. Ya hablamos sobre este tema. Solo les estoy mostrando ahora en Apocalipsis para ver cómo todo encaja. Ya hemos hablado de todos esos temas. La tradición, la infalibilidad y las escrituras. Por Bonaventure Himwood, portavoz del papado, más respuestas a sus preguntas, nos dice que el Papa es infalible. La Biblia, ya tratamos con este tema, el índice de los libros prohibidos, el Textus Receptus está prohibido, pero la versión jesuita de la Biblia no lo es. Bueno, ya hablamos sobre este tema, tuvimos toda una conferencia sobre este asunto. ¿No es esto el vino de la fornicación? ¿No es esto estar haciendo a Jesús menos de lo que Él es? La Septuaginta fue hecha para la biblioteca de Alejandría. Aquí tenemos a este teólogo, Paul Knitter. ¿Quién es él? Paul Knitter sirvió como misionero de la palabra divina antes de asumir un puesto a la Universidad Xavier en Cincinnati, donde es actualmente catedrático de teología. ¿Dónde estudió? En la Universidad Pontífica Gregoriana, la cual es la universidad jesuita más grande en Roma. Estudió bajo la tutela de Karl Rahner. ¿Quién fue Karl Rahner? Karl Rahner fue el jesuita quien fue puesto a cargo de lograr que todas las iglesias estén nuevamente sujetas a Roma. Pero hablaremos sobre esto en una conferencia futura. Escribió un libro, ningún otro nombre,
Y luego va a mostrar que podemos ser salvos de cualquier manera que queramos, de cualquier forma, mediante cualquier cosa usted escoja, hágalo. ¿Qué pasa? ¿No es esto el vino de su fornicación? Religión mundial, los símbolos masones, el Dalai Lama, las cruces dobladas. ¿Sabían que aquella es la misma cruz que usan los satanistas? Con un Cristo muerto ahí, con una V, una vela oriental, como símbolo que el triángulo masón colgado de esta cruz doblada, esto es luciferanismo. Y usan IHS, dicen que significa Jesus Hominum Salvator. Algunos dicen que significa en su servicio. No, en realidad significa Isis, Horus, Seb, la Trinidad egipcia. Si nos fijamos en el atrio exterior, es un círculo, dentro de un círculo, una rueda, dentro de una rueda, las 8 trabas de la rueda del sistema solar o de las deidades solares, con la parte que le falta a Osiris, representada por la estela aquí en el medio. Es fascinante. Mitra matando al toro, la victoria sobre el mal. Y recuerden que esotéricamente el mal es definido como a Jesús. Esta es la estructura del culto a Mitra. Los miembros atravesaban por una serie de 7 grados, cada uno de los cuales tenían un símbolo especial y un planeta tutelar. Desde el más bajo hasta el más alto son Corax, cuervo bajo Mercurio. Ninfus, consideren es interesante. Ninfus, una palabra inventada que significaba la esposa hombre bajo Venus. Eso significa que cuando uno era iniciado en este sacerdocio, uno es la esposa hombre. Con el celibato, ¿practica eso Roma? Sí. Pero como el esposa hombre, no es necesario ser tan celibato como algunos piensan. Pero no entremos en esos detalles. Miles, el soldado bajo Marte, Leo, el león bajo Júpiter, el persa bajo la luna, Heliodromus, el mensajero del sol bajo el sol, y finalmente Pater, padre bajo Saturno. Era posible que un iniciado mitraico fuera miembro de más de una secta. A las mujeres no se le permitía convertirse en miembros. Eso es catolicismo. El catolicismo romano es mitraísmo. Ese es el aspecto persa del mismo. Aquí está su rama oculta. Esos son obispos peregrinos, controlan el ocultismo en el mundo, los secretos profundos de lo oculto. Todas las cosas a todos los hombres. Ahí el Papa recibe el tilak, recibe el bindi, la marca roja sobre la frente, que es el símbolo de Shiva, y Shiva es Lucifer. Aquí él besa el Corán, todas las cosas a todos los hombres. La Biblia dice en Apocalipsis 17:2, con ella han fornicado los reyes de la tierra. Bueno, aquí están, con la caída del comunismo, Lech Walesa, enfrente al Papa. Vemos a los reyes del mundo que han creado caos sobre este planeta, teniendo tratos con el papado. Vemos a Gorbachev con el papado. Vemos a los así llamados dictadores con el papado. En realidad, siendo parte integrante de ellos. ¿Por qué siempre que se visten de negro cuando visitan al Papa? ¿Por qué deben reflejar ambos lados de la historia de los masones? El conocimiento del bien y del mal. La reina de los Bilderbergers, el príncipe Felipe. Tenemos algunas cosas interesantes que decir sobre él. El príncipe Carlos es su vestimenta de negro con el Papa de blanco. Y aquí tenemos lo mismo ocurriendo con el mundo islámico. Por lo menos llevan la corbata negra, eso tiene puesto, y medias negras. Y ahí está Margaret Thatcher, allí está Carter, los japoneses, y Bush, y Blair. ¿Los reyes de este mundo trabajan con ese sistema, sí o no? ¿Hay algún sistema en este planeta que califique como ese sistema? Ignacio de Loyola, y por abajo ellos juntos. Y si usted está pensando sobre votar, Wahlkampf der Schädelgruftis. Bueno, eso simplemente significa que la batalla será entre este hombre aquí y este hombre aquí. Pero ambos son miembros de la sociedad secreta Skull and Bones, Calavera y Huesos. Entonces, ¿a quién le importa quién gana la siguiente elección? ¿A quién le importa?
Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Encontramos el texto en Apocalipsis 17:6. Allí lo dice, la noche de Bartolomé, los valdenses, la guerra de 30 años, la guerra de los 100 años, el derramamiento de sangre, Stalin, y la lista sigue, todo lo que han hecho al pueblo de Dios, increíble. Los masacraron por todos lados, la Inquisición. Tomás de Aquino dijo que los herejes declarados culpables deben de ser puestos a muerte, tanto como los otros criminales. La Iglesia Católica respeta la libertad de conciencia y la libertad. Sin embargo, cuando viene enfrentada por herejía, ella recurre a la fuerza, al castigo corporal, a la tortura. Ella aprendió en Italia las hogueras, las piras funerarias de la Inquisición. Ese es el único sistema que califica. Ya hemos hablado sobre el juramento jesuita, no voy a leérselo otra vez, las terribles torturas por herejía, los herejes, es decir, los que quieren creer y decidir por sí mismos lo que uno va a creer. Apocalipsis 17 nos da más información. Apocalipsis 17:7, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Hablemos sobre esto un poco más. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. El Cordero de Dios una vez era, luego ya no fue y luego vendrá de nuevo. ¿Cierto? Entonces se trata de una falsificación de Cristo. Este sistema se coloca a sí mismo en el lugar de Jesucristo. Entonces este poder político, esta bestia que has visto, era y no es, y está para subir del abismo y a ir a perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquella es una declaración interesante. Ha habido mucha especulación sobre esto. Ahora, tratemos de desenmarañar esto y veamos si podemos llegar a un resultado. No pretendo ser dogmático, pero veamos lo que podemos obtener. La etapa del no es, en el 1798 la bestia recibió una herida mortal. ¿Es aquello correcto? Entonces la bestia gobernó en la Edad Media y luego ya no es, murió, parecía tener una herida mortal y luego vendrá de nuevo. ¿Y es aquello correcto? Démosle un vistazo a esta etapa del no ser. En el 1798 recibió una herida mortal. ¿Qué fue lo que hizo en secreto, clandestinamente, cuando supuestamente estaba muerta? Bueno, en 1854 se promulgó el dogma de la concepción inmaculada. En 1870 la infalibilidad. En 1929 se coronó a sí mismo gobernante soberano del mundo. En 1951 la ascensión de María. Y hoy en día, actualmente, María es abogada, mediadora y corredentora. Esto es un reemplazo total de Jesucristo. ¿Qué sistema se ha desarrollado en aquel tiempo? Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. En griego, oros, monte, sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, aparte del hecho de que Roma está construida sobre 7 colinas, lo cual es un punto interesante, hay otros asuntos también. El número 7 es también el número que describe los 7 reinos, ¿recuerda? Hay 7 reyes. Entonces ahora tenemos a un rey y a un reino que se juntan. 5 de ellos han caído y uno es y el otro aún no ha venido. En cuanto venga, deberá durar breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es uno de los 7 y va a la perdición. Aquí hay una frase complicada para quienes les gustan los rompecabezas. Démosle un vistazo a las cabezas o montes. En la Biblia ellos simbolizan imperios y no a reyes individuales. Yo pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ciertamente yo, dice Jehová, estoy contra de ti, monte destructor, que destruiste toda la tierra. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar de la peña y te reduciré a un monte quemado. Esta es una referencia a Babilonia, que estaba por atacar al pueblo de Dios. Entonces, un monte es un reino.
Ahora, identifiquemos a las 7 cabezas. No pretendo ser para nada dogmático y no creo que es una cuestión de salvación, si es que uno lo tiene todo correcto o no. Las cuestiones de la salvación se refieren a su relación con Jesucristo y nada más. Por eso, si lo tenemos exactamente correcto o no, no es realmente importante. Pero Dios nos da la información y démosle un vistazo, es interesante. Interpretación número 1. Si lo vemos considerando en el tiempo de Juan, las 7 cabezas representan a los principales poderes de persecución del pueblo de Dios a lo largo de las edades. Esta es una interpretación. 5 han caído. Ellos dicen Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. 5 han caído. 1 es, bien, mirándolo desde el punto de vista del tiempo de Juan, ese sería Roma. El otro está aún por venir, aquel sería el papado. Esa es una interpretación que es bastante popular y muchas personas se apegan a ella, y yo no tengo problema si alguien desea creer según esa interpretación, porque nos quedamos con este poder final, el cual obviamente es el que causa todos los problemas. El único problema que tengo con esa interpretación es cuáles son los poderes que quedan a un lado, debido a que Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia son los que se mencionan. Estamos iniciando desde el tiempo de Juan. Por lo tanto, aquella es una suposición que se hace para desenmarañar esta profecía. Pero, ¿cuáles son hechos a un lado? Por ejemplo, si vamos a Ezequiel 16:26 y miramos a los enemigos de Dios, estaban los egipcios, estaban los filisteos, estaban los asirios, estaban los caldeos. Entonces, en aquella interpretación, los filisteos, por ejemplo, son excluidos. ¿Qué tal si yo no quisiera excluirlos? Entonces mi total sería, ya no sería 7, ¿cierto? Entonces, personalmente, no tengo un problema con la estructura principal, pero los detalles de esta explicación no me satisfacen mucho. Otra identificación de las 7 cabezas es la segunda interpretación. Usando a Daniel como patrón, lo cual parece ser lógico, porque el libro de Apocalipsis usa el simbolismo del libro de Daniel para transferirlo a esta situación que viene descrita en Apocalipsis. Entonces, usando el libro de Daniel como patrón, algunos empiezan con Babilonia y cuentan desde el tiempo de los eventos descritos en Apocalipsis 17. Entonces, una vez más, debemos tomar una decisión. ¿De dónde empezamos con los eventos que se inician en Apocalipsis 17? 5 han caído: Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el papado. 1 es el papado que está herido. Ahora estamos empezando con el tiempo del cual se está hablando en Apocalipsis 17, donde él dice 1 es. Entonces, aquel es el tiempo. Entonces llegan a Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, el papado, 1 es, y ese sería el papado herido. El que está por venir sería la unión final bajo el papado, porque su herida mortal sanaría y todo el mundo lo seguiría. Aquella es una interpretación buena y no tengo un gran problema con ella. Solo tengo una pequeña pregunta. ¿Dónde quedan los demás poderes mencionados en el libro de Apocalipsis? ¿Cómo hacemos para encajarlos ahí? En aquel caso debemos excluir a algunas de las otras bestias, la bestia de 2 cuernos y todas aquellas. Entonces, ¿qué hacemos para incorporarlas? El ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está por subir. ¿Desde dónde sube? Del abismo. Ahora, ¿qué otra bestia subió desde el abismo? La que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11. ¿La recuerda? La que empieza a hacer guerra contra la palabra de Dios, toda la filosofía de la Revolución Francesa, todo aquello. Ella era la perdición. Los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. 7 reyes, 5 de ellos han caído. Luego se nos da este pequeño dato de información. El otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar breve tiempo. La bestia que ya era y no es, y es también el octavo.
y es uno de los 7 y va a la perdición. Bueno, un poco más de detalles. Entonces el octavo, él va a la perdición, pero en realidad el octavo es parte de los 7. Juntémoslo todo. Interpretación número 3. Usando a Daniel como patrón, empezamos con Babilonia y contamos a partir de los eventos descritos en Apocalipsis 17, muy parecida a la interpretación anterior. Entonces el 5 ha caído: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, el papado. Ese es un poder religioso político que gobernó en la Edad Media. Aquí es donde llegamos a los acontecimientos descritos en Apocalipsis 17. Uno es un papado aparentemente herido. No es, dice el texto, pero es. Parecía tener una herida mortal. ¿Recuerdan esto? Y vimos que en realidad creció y que las organizaciones jesuitas levantaron a todo un imperio mundial durante aquel tiempo. El comunismo y todas estas cosas se desarrollaron en este estado cuando este poder no es. Entonces un papado aparentemente herido no es aún. Este es un poder que no es religioso político y está manejado por las sociedades secretas del papado que subieron del abismo en Apocalipsis 11. Esto es lo que sucedió durante la fase del poder que no es o no era. Aún no ha venido. Esta es la imagen de la bestia. Esta es la confederación religioso-política bajo la bestia con semejanza de cordero. El octavo, que es parte de los 7, lo cual sería un nuevo orden mundial, una confederación final bajo el papado. Ahora, esta no es muy diferente a la anterior, y ya sea que preferamos la anterior o esta, en realidad no me importa. Personalmente, así es como me gustaría verlo, pero no estoy encerrado en ello. Quiero decir que realmente no interesa siempre y cuando el último poder termina siendo el papado, porque él sube y luego se va a la perdición. Pero este, para mí, incluye todas las imágenes que tenemos en el libro de Apocalipsis. Y es por esto que esta interpretación es lo que yo supongo el texto quiere decir. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Entonces, si esta es la etapa de la que estamos hablando, esta es la etapa del poder que no es, y hay 10 que aún no han recibido su reino, y aquello es para el futuro. Entonces, ¿qué significan esos 10? Pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Debe haber alguna confederación, entonces 10 puede significar el número de totalidad, todos los reinos del mundo entero dando su poder a la bestia. O podría significar otra cosa. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Se trata del poder que comandará la persecución en los tiempos finales. Y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Reyes de reyes. Y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Aquí se habla de la batalla final que ha de suceder. En el 17 de septiembre de 1973, el Club de Roma publicó un informe especial y altamente confidencial titulado El modelo regionalizado y adaptativo del sistema global del mundo. Algo fascinante. El cual fue enviado a la élite del poder para ser implementado. Este documento releva que el club ha dividido el mundo en 10 regiones políticas regionales, a las cuales se refiere a como reinos. Una manera de usar ese nombre que inquietantemente trae a memoria la terminología usada en el libro de Apocalipsis. Capítulo 13, 1-2. En 1974, los autores del informe, Hialio Mesarovich y Edward Pestel, publicaron sus averiguaciones en un libro, La humanidad a su punto decisivo. Sin embargo, en ese libro, el cual es dirigido al consumo público, han excluido la palabra reino. Esto proviene de una fuente muy buena, El camino a la ocupación global, Gary K. Entonces, el mundo está siendo dividido en 10 regiones. ¿Sabía usted que aún existen ciertas monarquías y ciertas familias reales en el mundo? Cosas bastante interesantes de las cuales quizá hablemos en las conferencias futuras. También me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera los son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán
desolada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Increíble. Entonces, primero tenemos los reinos del mundo entregando su poder a esta bestia, a ese sistema religioso, y luego este sistema religioso va y hace guerra en contra del pueblo de Dios. ¿Qué sucede después? ¿Tiene alguna idea? Dios coloca un seto de protección alrededor de su pueblo. Él los protege. Él los sostiene en la palma de su mano, así como lo hizo en Egipto. Y ellos hacen leyes en su contra. No pueden comprar, no pueden vender, no pueden hacer nada. Pero dice la Biblia, tu pan y tu agua serán seguros. Caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, pero a ti no te tocará. Todas las promesas de Dios se aplican. Eventualmente intentarán en su ira de erradicar a este grupo que se aferra a las doctrinas que son contrarias a las doctrinas del mundo. Y Dios envía plagas. Y habrá mucho sufrimiento en la tierra. Y el pueblo de Dios está protegido. Eventualmente, inclusive estos poderes se dan cuenta que han sido ¿qué? Engañados, y se vuelcan furiosos y agresivos y destruyen al mismo poder que quiso destruir al pueblo de Dios. Aquello es lo que dice. Lo dice así. Realmente es fascinante. Ahora tome nota que interesantemente la queman con fuego. ¿Cuál era el castigo en el Antiguo Testamento para una ramera a quien se la hallaba culpable de fornicación? Era apedreada. Era apedreada a muerte. Pero esta está quemada con fuego, se quema con fuego. ¿Cuál fue el castigo para la hija de un sacerdote quien fue hallada en prostitución? Ella era quemada. ¿No les parece interesante? ¿Ve las analogías? Saben, la Biblia es un libro fascinante. Nadie me diga que este libro fue ideado por humanos. Y yo les diré que yo me voy a comer a ese proyector y a mi computadora si esto es cierto. Dios ha puesto en sus corazones la voluntad permisiva de Dios, porque esos reyes están perdidos, al ejecutar lo que Él quiso, de ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta grande Babilonia, controlada por la ramera de Babilonia. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1-2. Este es el fin del asunto. Entonces, mi pregunta para ustedes en esta noche es, ¿tememos a este sistema hasta el punto de obedecerlo o nos aferramos a Dios? ¿Cuál es nuestra opción? ¿Por qué seríamos tan tontos de adherirnos a ese sistema si esto es lo que le sucederá? Seríamos tontos de no seguir a Dios. Aparte del hecho de que Dios tiene un hermoso carácter que nunca obliga a nadie y Él solo nos atrae a sí mismo, Dios está lleno de amor y bondad y gentileza. ¿Por qué sería tan tonto de querer seguir a ese sistema? Jeremías 50:24 dice, te puse lazos y sin darte cuenta caíste en ello. Babilonia, fuiste hallada y aún apresada porque provocaste a Jehová. Aquella era la tipología. Abrió Jehová su tesoro y sacó los instrumentos de su furor, porque esta es la obra de Jehová, Dios de los ejércitos, en la tierra de los caldeos. Venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en un montón de ruinas y destruidla. Que no le quede nada. Matad a todos sus novillos, que vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Pues ha venido su día, el tiempo de su castigo. Dios le pondrá fin a aquel sistema.
Se oye la voz de los que huyen y escapan de la tierra de Babilonia, para dar en Sión las noticias de la retribución de Jehová nuestro Dios, de la venganza de su templo. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que tensan arco, acampad alrededor de ella, y que de ella no escape nadie. Nadie escapará. Esa es la tipología. El final será el antetipo. Pagadle según su obra los millones que han muerto como consecuencia de ella, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. Por ello sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día. Dice Jehová, nación soberbia, yo estoy contra ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Jeremías 50, 24, 31. Ese sistema tendrá su fin. Jeremías 50, 32. La nación soberbia tropezará y caerá, y no tendrá quien la levante. Prenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Sorprendente. El Redentor de ellos, Él es fuerte. De Judá, los hijos de Judá estaban siendo oprimidos. Los hijos de Dios serán oprimidos al final de los tiempos. Todos los que ellos tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. El Redentor de ellos es el fuerte. Él es más fuerte que ellos. Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto defenderá la causa de ellos para hacer que repose la tierra y que se turben los moradores de Babilonia. Espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. Nada de toda su gran sabiduría los podrá ayudar. Isaías 26 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. El Señor castigará a Babilonia, y el pueblo de Dios será cuidado. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Contra él y la tierra descubrirás la sangre derramada en ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Habrá una resurrección. Isaías 26, 20, 21. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, la serpiente veloz, al Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27, 1. Aquella es la historia bíblica, la historia más sorprendente que haya sucedido en la historia del mundo. Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz y como de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿No les parece fascinante? Apocalipsis 19:19. Veamos lo que le sucede. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces aquí vienen. La bestia, el catolicismo, fue apresada y con ella el falso profeta. Qué triste. ¿Quién es él? Tendremos que esperar a otro episodio. Que había hecho milagros delante de ella. Bueno, puedo decirles de quién se trata. ¿Quién fue el que hizo milagros delante de él? Fue el mundo protestante. Fue en los Estados Unidos que el fuego descendió y los milagros se hicieron y que el sistema religioso, la imagen de la bestia, obligó a observar las doctrinas papales. Ya hemos hablado sobre esto y seguiremos comentando sobre este asunto. Con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Solo falta uno aquí. Aquel sería el dragón. Él recibe su merecido más tarde. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No te enfrentes a Dios, o terminarás aquí. Apocalipsis 19:6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y ese es el final del asunto. Y nosotros no tenemos nada que temer. Nada.
En la siguiente conferencia vamos a darle un vistazo al nuevo orden mundial y vamos a enfocar sobre algunos de estos asuntos que están sucediendo hoy en el mundo. Son cosas alarmantes que dan miedo, pero sin embargo, cuando vean que estas cosas están sucediendo, levanten sus ojos porque saben que vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Confíen en el Señor Jesús y no teman a nada. Gracias.